Estamos todos de acuerdo. ¿Quiénes son los dos más grandes? Pero podríamos discutir quién es el uno entre dos. Pero en esta ocasión me interesaba hablar de quién es el tercero en discordia, el que viene a desempatar. La pregunta es, ¿quién es ese? Podemos empezar por una mujer, que era lo que seguramente nadie esperaba. Para mí la única que puede arrimarse a ellos dos, la única que llega cerca es Celeste Carballo. No hay otro. Bueno, no podemos decir que tiene la misma cantidad de producción. Su carrera, a pesar de que ella no llega a esa magnitud, no tiene ese recorrido. Así que bueno, pasemos a los candidatos que siempre son mencionados en estos casos, que les discuten a este binomio la supremacía, podemos decir. Así que vamos con los primeros candidatos. Algunos ponen en este lugar a Carlos el Indio Solari, el líder de esta banda que podemos llamar de tantas maneras. Es tan genial, porque el nombre oficial no lo dice nadie. Vamos a dejarlas de lado en este caso. El líder de la banda, Patricio Rey, y sus redonditos de ricota, Los Redonditos, Los Redondos o Los Redondos. Su líder es tal vez el mejor escritor del rock nacional. Tiene imágenes bien logradas, tan originales en las palabras que usa, en las palabras que elige para transmitir una imagen, un sentimiento, una idea, que lo hacen. Creo que es el mejor escritor del rock nacional. Tiene una voz muy característica de él, muy potente. No sé cómo es el proceso de composición. Los temas se firman como Beilinson, bueno, Sky, Solari. Pero bueno, hay que ver qué parte agrega el Indio. Tampoco he seguido la carrera solista. En este caso, para discutir este lugar, tendríamos que hablar de composición de canciones. No sé qué herramientas tiene para pelear desde el lado de la composición, para pelear su lugar, pero vamos a llamarlo así. ¿Quién entra al podio? Para mí, no entra. No es él. Me encantan Los Redondos. Tiene temas que marcaron una época, esos temas políticos directamente, como todo preso es político, toda canción es política. Fue muy importante en este sentido, pero para mí no entra, porque aparte es difícil sacarlo del contexto de que es parte de una banda y que como solista para mí no llega a ese nivel. Sin desmerecer su gran talento, sobre todo para las letras, su voz que es como una navaja y la importancia de sus temas, sobre todo el disco Octubre. Me encanta el tema Todo un Palo, una canción preciosa. El disco Octubre en su totalidad, que lo he gastado en su momento. Pero bueno, también teniendo en cuenta que fue siempre parte de una banda, es muy difícil sacarlo del contexto de banda. Lo que hizo como solista, a mi entender, no trascendió lo suficiente, o sea que con todos sus méritos no entra al podio. Vamos con el segundo candidato, Gustavo Cerati. ¿Qué decir de Gustavo? Un animal, un monstruo, en principio al frente de su banda, que revolucionó el rock y lo hizo pasar toda frontera, obviamente, sobre todo en Latinoamérica, llegando a ser más reconocido en otros países de Latinoamérica como Chile, como México, que incluso más reconocido que en su propio país. Por momentos fue una revolución, fue alguien que abrió el camino, un líder con una potencia descomunal, un músico completísimo, gran virtuoso de la guitarra, un estilo propio, una voz increíble que nunca fallaba, nunca falló, hasta su último día, hasta su último concierto, del primer al último concierto. Y yo tengo muy presente un primer recital que dieron en la televisión. Cualquiera hubiera ido, hubiera tocado sus dos hits y a cobrar, y Gustavo se manda un solo tremendo que... Está ahí, apuesta, pone todas las fichas a la música propiamente dicha, pudiendo haber hecho la salida fácil y después nada, haciendo un huracán de música, de potencia. Gustavo Cerati, sin duda que está a la altura, hasta su último día lo dio todo. Es alguien que podría ser un digno habitante de ese podio mental. Podría ser. Para mí no entra, sigue sin entrar, pero podría ser un candidato. No es mi intención sacar ninguna conclusión ni tirar ninguna aposta. Gustavo Cerati, por todo lo que representó, su carrera,
con Soda Stereo, prácticamente inventando el rock latinoamericano, trascendiendo fronteras, y después su digna carrera solista podría ser un candidato serio a este podio. Otro que se nombra bastante, Andrés Calamaro. Yo tengo que decir que cuando viví la época del rock de los 80, la primavera, el auge del rock nacional, poco traccionado con esta prohibición de la música en inglés a partir de la guerra de Malvinas y sobre todo con la vuelta de la democracia y ese ánimo que hubo en Buenos Aires, Rosario, Mendoza y algunas ciudades de Latinoamérica donde fue tan importante esta explosión. En ese momento yo tenía una banda preferida, favorita. Ninguna de estas palabras me convence. Cuando me preguntaban a mí, de todas, mi banda era Los Abuelos de la Nada. Por algún motivo, porque había que elegir. Y digo, esta es mi banda. Y tenía una fascinación sobre todo por Miguel Abuelo. De rebote, también a Calamaro amaba sus canciones en Los Abuelos de la Nada. Cuando se separan, empieza una carrera solista, sin dudarlo, en sacar su disco solista. Con mucha decisión se mandó así desde un primer momento. Bueno, lo vi en un bar pasando música en la década del 80 todavía y nadie lo reconocía. Era uno que estaba ahí pasando cassettes. Pero bueno, después sabemos en qué derivó Los Rodríguez, su apuesta por Europa, por España, sus idas y vueltas, sus canciones hitazos, su fábrica de hits, realmente uno más exitoso que el otro, y su lugar para discutir el reinado de los solistas del rock nacional, que bueno, yo particularmente no tengo un gran aprecio por él, sobre todo en sus últimos años. Me parece que se la jugó más por hacer estas canciones pegadizas, y por un montón de cosas. Para mí, sobre todo lo que derivó y sus opiniones, bueno, no está a la altura. Andrelo, no. Para mí no me engancho en esa onda. Sé que hay gente que ya lo reivindica, que algunos dicen directamente. Había un artículo que decía que Calamaro es más que Charlie, un artículo reciente, pero no, yo no me engancho en esa, para mí para nada, sobre todo por la importancia que tuvo en determinados periodos de la historia argentina las canciones de Charlie, en detrimento de las canciones así medio chanta, si querés, con una actitud medio chanta, medio muy canchera, que no, para mí no entra en este top. La figura de Fito Páez, por supuesto, no se podría excluir a la figura importantísima de Fito Páez. Él es prácticamente uno de los pocos que es 100% solista. Ninguno de estos candidatos, y ni siquiera los dos, pueden demostrar que su carrera se haya hecho de una manera tan solitaria como la de Fito Páez, y acá hay que hacer una distinción inevitable para mí y lamentablemente en dos partes de su carrera que muchos ya saben de qué estoy hablando, y que es, bueno, la primera parte que tiene que ver con todos los discos, con toda la música que produjo. Alguno puede discutir cuándo empieza el declive, el momento exacto, pero nadie puede discutir el declive. Yo creo que está a partir de la publicación del Amor después del amor y el síndrome de la obra insuperable que le pasó a tantos artistas, músicos, artistas en general, porque esto abarca todas las disciplinas, a través de toda la historia. El síndrome de la obra maestra, de la obra insuperable. Pero antes de llegar a eso, bueno, una aclaración. Fito sí fue parte de la banda de Baglietto. No hace falta que lo cuente. Hay hasta una serie de Netflix contando su carrera. Es inevitablemente solista, y esto es un mérito en sí mismo. Desde su primer disco del 63, que todavía muestra unos signos que le faltaba un poco, estaba un poco verde, ¿no? Que le faltaba un poco de maduración, pero ya en giros, y esos temas, que no tengo mapa en este mundo, Narciso y Quasimodo. A partir de giros y hasta el amor después del amor, la obra de Fito Páez es espectacular, la potencia, la personalidad y esos temazos. Él, desde su lugar, que no se puede discutir, el aporte que tuvo, reconocidos por él mismo. Ellos son mis dos maestros. Los amó a los dos y es muy difícil determinar de quién heredó más, con quién tuvo más afinidad, lo que siente por los dos. Y el heredero natural de este binomio es el primer Fito Páez.
que abarca los discos Giro, Ciudad de Pobres Corazones, tal vez le pifio el orden, Ey, Tercer Mundo y El Amor Después del Amor, no sé si me comí uno, pero es tan directa la herencia que hasta lo llevó a hacer ese disco tan increíble que es La La La, en colaboración con Luis Alberto. Pero sin duda es uno de los que está en discusión. Dijimos que no vamos a sacar conclusiones, pero si hay un heredero directo de esa línea de Charlie y Spinetta, incluso a nivel de estilos, de tipo de carrera, de tipo de músico, de tipo de artista, es el primer Fito Páez. Y bueno, no voy a ahondar en lo que vino después porque ya es un montón para abarcar todo lo que es su obra en esta época. Federico Moura, esa persona lo vemos como tan frágil, al mismo tiempo tan decidido, tan personal, un artista finísimo en su forma, tan en línea con lo que venía de otros lugares, que supo interpretar lo que sería la movida. Podríamos nombrar a David Bowie, es como alguien que lo supo traducir al rock de acá con canciones tan lindas, pero lamentablemente su vida se apagó rápidamente. Quién sabe si una continuidad de este mensaje podría haber estado entre la música popular argentina por todo lo que dio en su corta trayectoria. Lo mismo podemos decir de Miguel Abuelo, a quien yo particularmente adoro lo que hizo, incluso en su único disco solista. Te recomiendo, tiene cosas invalorables y bueno, todo lo que fue, toda su impronta, esa tan sentida, ¿no? Tan de él. Y bueno, quedaría por nombrar a alguien que seguramente no, si no lo nombro, es bueno, la figura de Luca Prodan, paracaidista de este intruso en la Buenos Aires de los 80, que pareciera llegado desde la bodega de un barco, ¿no? Sí, sabemos que vino de Europa, sabemos que venía escapando de la heroína, que podía matarlo, que cayó de un paracaídas a una Buenos Aires que estaba en un momento tan particular y trajo todo ese bagaje que acá ni se conocía, no había manera de llegar, desde Lou Reed hasta Bob Marley, y todo lo trajo él con su propio estilo tan marcado que gusta tanto a un circuito de gente. Estas canciones, bueno, en inglés, pero que son tan en línea con esa movida y bueno, tan sentida que marcó el rock nacional para siempre y lo seguimos llorando su partida, su aporte y aparte de esa irreverencia total de llegar a decir, a mí la verdad que eso de que llegaba acá a un país culo del mundo en Sudamérica y llegar y putear a todos, decir que son todos unos nenes de mamá, bueno, esa es la parte que tal vez yo no comparto, ¿no? Estábamos recién entrando en la democracia, generando nuestra propia cultura y bueno, él llegaba de afuera y dice, son todos unos putos, decía directamente, son todos. Pero igualmente, nada, increíble esa aparición que al día de hoy sigue marcando y fue tan fuerte, ¿no? En remeras, en los Luca Not Dead que te podías encontrar. Y aparte, eso de llegar y meterse en el barrio, en el abasto, eso de traducir lo que él veía con sus ojos de extranjero. Increíble su aporte y sus canciones hermosas, tan sentidas, tan cantadas a su manera, que bueno, sí, está bien. También está en discusión. Van a faltar seguramente otros. No era mi intención llegar a ninguna conclusión y decir, este es el que falta, simplemente hacer un repaso de quién podría estar en ese binomio tan marcado que representa nuestra música popular. Un abrazo y será hasta la próxima.